Aclaración: este video no busca imponer una verdad absoluta. No soy Tite Kubo ni Narita, solo una persona haciendo un análisis por puro amor a la obra. ¿Nunca te has preguntado si Cien y Roca eran mucho más complejos de lo que se nos mostró? Si, al ser entidades compuestas puramente de información, ocultaban una naturaleza abstracta que los separaba del resto? Y principalmente, ¿cómo interactúan realmente estos códigos dentro del cosmos de Bleach? Muchos los descartan como simples personajes de relleno, dicen que no dejaron una gran enseñanza, que no tienen hazañas de personajes rotos o que no duraron lo suficiente para marcar un antes y un después. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera enseñanza no está en lo externo, sino adentro, en ese núcleo donde casi nadie se atreve a mirar, para después terminar echándole la culpa a la realidad? Aclaración importante: Cien nunca demostró todo lo que era capaz de hacer debido a su corta existencia y por su obsesión con parchar su ser antes de siquiera entender su propio software. Por eso este análisis no juzga a Cien por sus escasos actos en vida, sino por el aterrador potencial arquitectónico que dicta su propia naturaleza de información pura. Este análisis utiliza terminología informática y de programación para explicar las habilidades de estos personajes. No soy un experto profesional en estas áreas, pero he estudiado estos conceptos lo suficiente para traducirlos y explicar cómo funcionan en Bleach. Mi objetivo es que cualquier persona, independientemente de su conocimiento técnico, pueda entender el funcionamiento lógico detrás de dichos personajes. Para que todo esto encaje, después de analizar a estos personajes, explicaré quiénes eran exactamente los hermanos que lo conformaron, para aquellos que no estén familiarizados con ellos, y dejaré claro por qué entender la psicología de estos hermanos es un requisito vital al momento de juzgar a Cien y cada paso que dio dentro de la novela. Antes de profundizar en los datos, quiero proponerles un pequeño cambio de perspectiva. Normalmente, cuando analizamos los niveles de poder y vemos que un personaje deja de realizar hazañas extraordinarias o ataques devastadores, automáticamente asumimos que llegó a su límite, asumimos que simplemente no da para más y que no es capaz de alcanzar escalas mayores. Pero, ¿qué pasaría si la propia narrativa de la obra nos estuviera sugiriendo entre líneas que ese no es el caso? ¿Qué pasaría si la verdadera barrera que le impide a este ser desatar un potencial casi incalculable no es la falta de fuerza técnica, sino la propia mente del personaje, saboteándose y limitándose a sí mismo? Como última aclaración, este análisis y probablemente los que vengan se alejan del típico debate de quién destruye más galaxias o a qué velocidad se desplaza Juanito para llegar primero a la heladería. Antes de empezar, explicaré el tablero de juego de todo Bleach. Explicaré un término que pasa desapercibido y después desmentir algo que es importante saber como base. Sin embargo, si conoces actualmente lo que es la cosmología de Bleach, la naturaleza de las dimensiones contenedoras y que el lejano número 54 es un borrado existencial estándar a nivel local, puedes saltar directamente al minuto establecido en pantalla. La infraestructura cósmica, la cosmología de Bleach. Bleach no ocurre en un solo lugar, sino en múltiples capas o dimensiones de existencia. Uso el término dimensión no para referirme a algo pequeño, sino para definir cada uno de los distintos planos de realidad que componen Bleach. Cuando hablo de los tres mundos como dimensiones, no estamos hablando de dimensiones geográficas, como un cuadro frente a un cubo, sino de dimensiones de existencia. En Bleach, cada una de estas dimensiones es un contenedor que aloja un continuo espacio-tiempo completo. Es decir, el mundo humano opera como una dimensión contenedora de un universo físico. La sociedad de almas opera como una dimensión paralela, contenedora de un universo espiritual que, desafiando la geometría convencional, encapsula en sus profundidades el Mugen. No son pedazos de un universo, sino realidades completas, separadas por una barrera dimensional. La paradoja del Mugen. El Mugen es una dimensión carcelaria totalmente aislada y de volumen infinito.
donde se entra y sale a través de portales que a simple vista parecen puertas. Es crucial señalar que la inmensidad de este espacio abarca un volumen tridimensional absoluto. Ciertas traducciones o adaptaciones al anime utilizan el término largamente infinito. Sin embargo, si nos tomáramos esta descripción de forma literal, significaría que el Mugen es un espacio unidimensional. Una longitud pura, 1D, carecería por completo de anchura, de altura y de volumen espacial, reduciendo la prisión más segura de la sociedad de almas a una simple línea geométrica o un pasillo infinitamente delgado donde los cuerpos no tendrían volumen para existir. Obviamente, este es solo un recurso de lenguaje simplificado por el espectador. Geométrica y etimológicamente, el Mugen es un vacío de extensión total en todos sus ejes. La propia obra respalda esta naturaleza volumétrica a través de pruebas visuales irrefutables durante los acontecimientos y combates que allí se desarrollan, como el enfrentamiento entre Unohana y Kenpachi o la reclusión de Suzuki Aizen. Profundidad y distancia. Existe un eje de alejamiento real. Los elementos y personajes pueden perderse a distancias incalculables, suspendidos sobre abismos insondables que se extienden hacia un horizonte imperceptible. Anchura y desplazamiento lateral. Los combatientes no están restringidos a una línea recta, poseen total libertad para pivotar, esquivar de lado y desplazarse en un plano horizontal amplio. Altura y tridimensionalidad aérea. El espacio permite dinámicas verticales completas. Los personajes saltan, ejecutan cortes suspendidos en el aire y la energía se proyecta en múltiples ejes. Confirmar que el Mugen posee volumen real y carece de limitaciones 1D es el cimiento de lo que sigue. Nos demuestra que esta prisión es una superestructura masiva anidada en el hardware de la sociedad de almas, dándonos la perspectiva necesaria para clasificar el nivel ontológico de las entidades que aguardan en absoluto silencio dentro de este vacío infinito. Huecomundo. A diferencia del mundo humano, que funciona como una dimensión contenedora de un universo físico regido por leyes y límites materiales, el huecomundo es una dimensión de escala absoluta, aunque a simple vista parece solo un desierto interminable de arena blanca. Hay que visualizar el mapa de huecomundo. A lo ancho y a lo largo, este mundo es un desierto infinito. Sin embargo, en cuanto a su altura, la historia cambia y nos topamos con límites físicos. Sobre las arenas se alzan las noches, una estructura tan masiva que posee su propia cúpula, un techo que alberga un cielo artificial creado por Aizen para simular el día. Fue precisamente esta gigantesca bóveda la que Cien y Roca hicieron pedazos por la magnitud de su combate. Ahora bien, si nos preguntamos ¿qué hay más arriba, superando la estructura de las noches y mirando hacia el verdadero cielo oscuro de Huecomundo? La verdad es que no hay información oficial. Hasta donde yo sepa, no sabemos si el espacio sigue extendiéndose infinitamente hacia arriba o si eventualmente uno terminaría chocando de frente con la garganta. Ante esa falta de datos en la obra, es un vacío que simplemente dejaría la libre interpretación de cada uno de ustedes. La garganta. La garganta representa un nivel de existencia aún más inalcanzable, el vacío primordial que actúa como el contenedor absoluto. No es simplemente un espacio infinito, sino una infraestructura inmensamente infinita que separa y sostiene simultáneamente el mundo humano, a la sociedad de almas y al propio huecomundo. Sin embargo, debido a declaraciones oficiales sobre más reinos o mundos, como quieran decirles, simplemente voy a decir los tres mundos como ejemplo. Es la nada entre las realidades, un abismo de Reichi caótico que envuelve dimensiones complejas. En última instancia, la garganta funciona como el tejido conectivo del multiverso de Bleach, la estructura que lo contiene todo, pero que no pertenece a nadie, excepto quizás a alguien que logre convertir su existencia en datos puros. El Dangai. El Dangai es un corredor hiperdimensional que funciona como un túnel de transferencia entre mundos, una estructura que actúa simultáneamente como un hiperespacio y una hiperlínea temporal. Un pasillo aislado que conecta el mundo de los vivos con la sociedad de almas. Al estar literalmente desconectado de la realidad convencional, las reglas de la física tal como las conocemos dejan de existir. Debido a este aislamiento, el tiempo en su interior no fluye al mismo ritmo.
sino que se comprime a una escala brutal. Por cada hora que transcurre en el mundo exterior, dentro de este pasillo pasan 2000 horas. Estamos hablando de que casi 3 meses enteros se comprimen en apenas 60 minutos de nuestro reloj. Y precisamente aquí donde ocurre uno de los eventos de la obra. Este pasillo es custodiado por el Kototsu, una entidad implacable, una especie de antivirus que si te toca, te expulsa de tu eje temporal y te deja perdido para siempre en el espacio-tiempo. Sin embargo, vimos a Aizen destruir a esta entidad regida por la razón como si no fuera absolutamente nada. Al destruir al Kototsu, Aizen rompió las reglas del pasillo, y aprovechando este enorme bug en el sistema, Ichigo pudo quedarse a entrenar esos 3 meses ininterrumpidos en el Dangai para alcanzar el estado que le permitiría usar el Mugetsu. Pero ¿por qué pasa esto? Para entenderlo, podemos compararlo con la física real, específicamente cómo funciona un agujero negro. En la astrofísica, un agujero negro tiene una densidad tan inmensa que su gravedad extrema hunde y deforma el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, provocando una dilatación temporal. En la obra ocurre un fenómeno idéntico. Este pasillo está rodeado por el Koryu, no sé cómo se dice eso, que son capas increíblemente densas de tiempo acumulado. Toda esa presión dimensional masiva que envuelve el túnel actúa exactamente igual que la gravedad de ese agujero negro, aplastando y deformando el tiempo en su interior hasta comprimir la realidad en esa escala extrema. No es simple magia, es pura física aplicada al funcionamiento de las dimensiones. Más que una bolsa, la verdadera naturaleza de una dimensión contenedora. Una dimensión no se moldea al tamaño del universo, lo trasciende. La diferencia de magnitud es abismal. Una bolsa solo envuelve, una dimensión superior fundamenta. Un universo abarca la materia galáctica y su tejido espacial, pero la dimensión que lo contiene es el soporte ontológico de esa realidad. A su vez, estas dimensiones están contenidas y separadas por la infraestructura inmensamente infinita de la garganta, como se mencionó anteriormente. Afectar estas superestructuras requiere una escala de poder exponencialmente mayor que simplemente destruir planetas o galaxias. La mecánica operativa del borrado existencial estándar. Para comprender las interacciones metafísicas de escalas superiores en esta obra, primero se debe desmitificar el sistema de combate básico. En la cosmología de Bleach, el borrado existencial a nivel local no es una exclusividad de deidades omnipotentes, es el estándar operativo de la naturaleza de los Shinigamis. Al ser entidades psicocompotas, sus habilidades e instrumentos interactúan y afectan directamente la matriz del alma, Reichi, volviendo a la destrucción del cuerpo físico un daño colateral irrelevante. Si destruyes el alma, ser del objetivo, borras su registro ontológico de ese espacio-tiempo. Un Hado registrado que trabaja perfectamente con eso es el Hado número 54, Hayen, llamas de abolición. La descripción oficial del Hado número 54, Hayen, llamas de la abolición, tal cual como se define en los registros oficiales de la obra, dice textualmente: dispara un torrente de llamas de color morado intenso que consume por completo el objetivo después de golpearlo, sin dejar cenizas ni rastro alguno de su existencia. Una prueba canónica e irrefutable de este fenómeno se despliega a principios del episodio 122 del anime, cuando Kaname Tosen ejecuta un castigo sobre Grimmjow, utilizando este Hado. El análisis visual de esta escena destruye el sesgo de categorizar este hechizo como un simple ataque de fuego común debido a su numeración intermedia. El fuego ordinario altera la materia dejando residuos orgánicos, cenizas, carbono y tejido calcinado. Sin embargo, el Hayen no realiza una combustión, sino una desintegración absoluta. Tras el impacto de la llamarada morada, el brazo amputado de Grimmjow es consumido por completo, desapareciendo de la realidad sin dejar un solo registro de materia, fluidos o residuos biológicos. En lo que he analizado de Bleach, en la arquitectura del Kido, el número de un Hado no define la naturaleza de su código, sino el ancho de banda y la potencia de procesamiento que consume del sistema. El Hado número 54 es un borrado existencial estándar de objetivo único, un comando de supresión quirúrgica que elimina el elemento del servidor. Para evitar equívocos conceptuales, es crucial entender que las almas en Bleach poseen una anatomía y un cuerpo de Reichi estructuralmente denso. Por ello, la física de la obra distingue de forma categórica entre dañar o purificar.
operaciones que alteran o trasladan la forma física del alma dentro del ciclo de reencarnación, y borrar, la erradicación absoluta de los datos ontológicos del individuo. Para que todos estemos en la misma sintonía, vamos a definir dos conceptos claves de la forma más sencilla: el hardware y el software. Imagínenlo como el cuerpo y la mente. El hardware es toda la parte física, lo que puedes tocar y sostener con tus manos, como la pantalla o la batería de un celular. Es el cuerpo material. El software, por otro lado, es la parte intangible. Son las aplicaciones, los datos y los códigos que no puedes tocar, es decir, la información pura o la mente. Un cuerpo, hardware sin información, es solo un envase, y la información, software, sin un cuerpo sigue existiendo, intacta, pero se vuelve como un fantasma que no tiene cómo manifestarse ni interactuar con el plano material. Nota rápida: es posible que en los siguientes minutos confunda las palabras software y hardware al explicarlas. Les pido disculpas por el enredo de términos, pero confío en que captarán perfectamente la idea central de este análisis. Por eso hay que aclarar algo sobre el Reichi. Primero, es útil separar el mundo de los vivos del plano espiritual. Mientras el mundo humano está compuesto por materia física, átomos conocidos en el canon como Kichi, no sé cómo se dice eso tampoco, los planos espirituales operan bajo su propia naturaleza material. El Reichi es la unidad mínima de esa materia espiritual. Absolutamente todo en la sociedad de almas y el hueco mundo, desde los cuerpos de los shinigamis y los hollows, está hasta la arquitectura, el aire y la arena, está constituido y moldeado por estas partículas. Elevando el concepto, el Reichi no es solo materia mágica, es una sustancia reactiva que sirve como la infraestructura o el hardware físico sobre el cual la energía pura, Reiryoku, y la información del alma logran manifestarse e interactuar. En otras palabras, debemos dejar de ver al Reichi como simple magia. El Reichi es el átomo espiritual, por así decirlo, la partícula física fundamental que compone absolutamente todo en los planos del más allá. Es el bloque de construcción que forma desde el alma y la sangre de un shinigami hasta la arena de Hueco Mundo, sirviendo como el hardware o el tejido material exacto que le permite a la información y a la energía tener una forma tangible. Establecidos estos principios y de que el borrado de archivos espirituales es una constante en el cosmos, podemos clasificar correctamente la naturaleza de seres cuya composición desafía esta misma regla de raíz, como en el caso de 100 grams. Vamos a hacer un paro aquí rápidamente e importante. Sé que más de uno se estará preguntando en este momento: oye, pero si el Hado número 54 es un borrado existencial, ¿por qué ningún Shinigami capaz de usarlo lo lanza en cada pelea para terminar el conflicto en un segundo? No siempre se trata de borrado existencial, Spider-Man. Entendiendo que la trama exige un desarrollo artístico y poético antes que una resolución matemática, ahora sí, entremos a hablar de un ser verdaderamente complejo: 100 grams. Para entender a 100 grams debemos abandonar la idea simplista de que es una copia o un clon fallido del octavo espada. 100 no es un individuo biológico, sino una exidad emergente, no sé cómo se dice eso tampoco, una existencia única que nace de la fusión irreversible de dos flujos de información distintos, Sayelaporro y el hermano de él, al igual que una fusión tipo Gogeta y Bellito. Como Kakaroto y Vegeta se fusionaron, nació un nuevo guerrero. Crea un ser con una lógica y potencia que los originales jamás podrían alcanzar por separado. 100 es el resultado de un algoritmo de información que se desvincula de sus raíces para formar una identidad nueva, independiente y conceptualmente superior. Él no porta los datos, él es los datos autoconscientes operando bajo una nueva ley de existencia. ¿Qué es la exidad? Es un término filosófico que se refiere a lo que hace que algo sea esto y no otra cosa. En el caso de 100, significa que aunque tenga recuerdos de Sayelaporro, su esencia es nueva, no es Sayelaporro 2.0, es una entidad distinta que nació en el momento en que los datos se fusionaron. La analogía de la fusión química, el porqué de su estabilidad. Piensen en el sodio, un metal que explota con el agua, y el cloro, un gas altamente tóxico.
Si los pones en una habitación, tienes dos elementos peligrosos conviviendo, pero si los fusionas a nivel molecular, el resultado es el cloruro de sodio, la sal común, un compuesto completamente nuevo, estable y único que ya no se comporta como el sodio ni como el cloro. Así es 100. El resultado no es una suma, como 1 más 1 igual a 2, sino una transformación molecular de datos. A más B igual a C. El ser C, 100, tiene acceso a una estabilidad y un techo de poder que sus componentes originales nunca tuvieron porque ha corregido los errores de su código base. Un concepto autoindependiente. Al nacer de esta sincronización absoluta a través de la red de Roca, 100 grams se convierte en un concepto que se rige a sí mismo. No forma parte de las leyes físicas preinstaladas del cosmos, como la gravedad o la muerte. Él es una anomalía lógica. Es un código independiente que corre por fuera del sistema operativo de la realidad, y por eso el daño físico común no lo puede borrar. Si aceptamos que la realidad funciona como un sistema donde cada ser vivo es solo una aplicación ejecutándose en base a su información esencial, 100 grams logró hackear su propio estatus ontológico. 100 ya no es una aplicación común que depende de un cuerpo biológico para existir. Al fusionar de forma irreversible los flujos de datos de los hermanos Grams dentro de la red de Roca, 100 se convirtió en un concepto autoindependiente. Mutó de ser un simple personaje a ser el archivo maestro de sí mismo, grabado directamente en la memoria caché del cosmos. Si rompes su envase físico, el sistema operativo del cosmos vuelve a leer su código fuente inalterado y lo ejecuta de nuevo. 100 no posee información. 100 es la información total y absoluta de su propia esencia. Para que se entienda mejor, imagínenlo con este ejemplo. Un alma común es como un documento de texto guardado solo en tu celular. Si rompes el archivo o rompes el celular, se pierde para siempre. Pero 100 grams es un servidor en la nube con respaldo automático infinito. Puedes romper el teléfono, su cuerpo, pero el documento base sigue intacto en la red. Para destruir a 100 no sirve de nada romper pantallas. Necesitas un comando capaz de entrar a la nube y formatear la existencia misma del archivo. Para acabar con un ser de información se necesita más que un borrado existencial que afecte cuerpo y alma, ya que solo afecta eso, cuerpo y alma, no información, por lo que un borrado existencial no borra al 100. Sin embargo, hay que aclarar algo. Cuando digo borrado existencial, me refiero a uno estándar a nivel local, que afecta solo cuerpo y alma, debido a que actualmente he visto que hay como variantes de borrados existenciales. Borrados existenciales estándar, medios, altos, unos que borran conceptos, otros que borran líneas temporales, otros que borran otras cosas. Y cada vez que lo veo en análisis, simplemente dicen borrado existencial, más no dicen lo que borra. Me confundía bastante por eso, porque normalmente interpreto borrado existencial como un borrado que afecta solo cuerpo y alma. Por eso quiero que tengan en cuenta que aquí estoy tomando el estándar, no otras variantes, porque después de todo no conozco mucho sobre todas esas variantes. Y regresando al tema, como les venía diciendo, un borrado existencial no acaba con 100, sino con la proyección de la información que lo representa. Un ataque de simple Reiatsu ni siquiera le haría cosquillas a la estructura de 100 grams, a menos, por supuesto, de que seas Kenpachi Zaraki. Para entender por qué Kenpachi Zaraki es una anomalía absoluta del cosmos de Bleach que puede afectar a 100 con solo Reiatsu, hay que recordar la máxima de Suzuki Aizen: una batalla entre shinigamis es una batalla de Reiatsu. Esta regla establece que la presión espiritual, o Reiatsu como quieran llamarle, no es simple energía, sino la representación directa de la densidad de la existencia de su portador. El cosmos de Bleach funciona como un sistema de capas existenciales. Si alguien opera en una capa menor, sus habilidades y hacks son incapaces de afectar a quien esté en una capa existencial superior, tal y como se vio cuando Aizen anuló por completo la muerte instantánea de Soifon mediante pura diferencia de capa. Sin embargo, a Kenpachi Zaraki le da igual las capas existenciales. Su Reiatsu base es un error en la matriz de la realidad,
una fuerza de la naturaleza tan absurdamente colosal que no escala el sistema, sino que lo somete y lo fractura por pura y brutal presión existencial, demostrando que si tu densidad espiritual es lo suficientemente monstruosa, puedes cortar la lógica misma del cosmos. Por ende, es una falacia reducir el Reiatsu a una mera reserva de energía destructiva, cuando analizamos a un individuo que, sin poseer Chikai ni Bankai en ese entonces, que fue mucho antes de la llegada de Iwash, operando bajo su poder puramente físico y bruto en la novela, con su espada, que en ese entonces no se sabía el nombre de esta misma, con quitarse el parche, que para los que no sepan, el parche es una limitante que él utiliza para rebajar su Reiatsu. Y mientras su Reiatsu crecía y no alcanzaba un techo o límite, peleando creo que fue contra 100 en el Dangai, fuera capaz de hacerle cortes y desgarrar a la garganta y amenazar con destruir por completo el Dangai, que no lo hizo, mas no fue por una limitación o porque no pudiera, sino porque sería ilógico que destruya lo que lo mandaron a proteger. Tengo que recordar que Kenpachi no, hasta donde yo sepa, no conoce ningún Hado, Kido, Bakudo, y no, en ese entonces no poseía ninguna especie de hack, hasta donde yo sepa. No se puede saturar una infraestructura inmensamente infinita, ni cortar la nada con simple fuego o electricidad. Un individuo que, sin poseer Chikai ni Bankai más adelante, requirió que su entrenamiento fuera confinado en el Mugen, una dimensión infinita, como ya les dije, por el peligro estructural que su liberación significaba. Kenpachi Zaraki es la prueba irrefutable de que el Reiatsu es la imposición misma del ser sobre el tejido mismo de la realidad del cosmos. Volviendo al tema de 100, si en un caso hipotético ese ataque de borrado existencial logra borrar esa proyección avatar de esa información de 100 junto con la información de 100 tiene muchas copias de seguridad en Bleach. Sin embargo, vuelvo y repito que este análisis no se basa en lo que 100 hizo en la novela, sino en lo que su naturaleza dicta. Por ende, recuerdo que literalmente todo lo que verán y escucharán en este análisis será lo que he analizado sobre lo que dicta la naturaleza de 100, más no lo que hizo o no hizo en la novela. Para acabar con 100 grams no necesitas ser fuerte, necesitas ser omnipresente. Necesitarías borrar cada copia de seguridad que sea de 100 en el mundo humano, el huecomundo y la sociedad de almas. Si dejas solo una copia de seguridad viva, 100 regresará. La mayoría de los villanos llega a su fin cuando su corazón se detiene. 100 solo llega a su fin si logras apagar el mundo entero. 100 no solo es difícil de acabar porque tenga muchas copias, sino porque su existencia está distribuida a nivel dimensional. Sus datos están alojados simultáneamente en las 3 realidades distintas. Para borrarlo, tendrías que ejecutar un comando que afecte a todo el multiverso de Bleach al mismo tiempo, porque 100 existe como una red que conecta todas las dimensiones y si eso no fuera poco, también opera en la garganta. De hecho, la garganta es el lugar más importante para el sistema de 100. 100, a través de los hilos de roca, utiliza la garganta como su centro de distribución. Si alguien lograra la hazaña de destruir el mundo humano, la sociedad de almas y el hueco mundo al mismo tiempo, 100 seguiría existiendo en la garganta. Después de todo, aunque los hilos de roca se enfocan más en los 3 mundos principales y en el vacío de la garganta, la lógica de Narita sugiere que donde hay un flujo de información o un camino espiritual, los datos de 100 pueden filtrarse. 100 grams es invencible porque su información no está limitada a un solo universo, está distribuida a través de la infraestructura inmensamente infinita de la garganta, que sostiene toda la creación. Todas sus copias están conectadas a través de los hilos de roca Parmia. Si su avatar
es destruido, el sistema detecta la pérdida y automáticamente descarga su conciencia en un nuevo conjunto de partículas de Reichi para reconstruirlo. Importante. La novela de los espíritus siempre estarán contigo, o sea, las de estos personajes, si fuera una numeración en las copias de seguridad diferentes en cada versión que consigo. Sin embargo, mi análisis propone que esta cifra, independientemente de la que hayan escuchado, es apenas el cimiento de una estructura mucho más agresiva. Al ser una entidad de información sujeta a una sincronización dinámica, sus respaldos no pueden ser archivos estáticos. Para que Cien sea efectivo, cada copia debe actualizarse en tiempo real con los nuevos datos y habilidades que adquiere. Esta necesidad de actualización constante sugiere un ciclo de retroalimentación, donde el sistema no solo sobreescribe, sino que genera nuevas ramificaciones actualizadas de sí mismo. Bajo esta lógica, la persistencia de 100 no es un número fijo, sino un proceso exponencial, un sistema que se expande, se replica y se blinda a sí mismo con cada segundo de existencia, haciendo que su borrado sea una tarea matemáticamente inalcanzable para cualquier método convencional. Para acabar con 100 grams, tendrías que destruir cada una de estas copias de seguridad en ascenso exponencial, o sea, sin límites, de forma simultánea en todas las dimensiones. Pero, ¿cómo es posible que esta red soporte tal cantidad de información en tiempo real sin colapsar por la falta de espacio? La respuesta radica en la naturaleza de la infraestructura. Las copias de 100, como les dije, no son estáticas, se actualizan a cada segundo a través de la red de hilos de información de Roca, la cual está imbuida con la energía de la negación, energía que usan los menos con la capacidad de operar bajo el principio de aislar dimensiones y rasgar el tejido mismo del espacio-tiempo. Al utilizar la negación, cada ramificación y actualización de 100 no ocupa un lugar en el espacio físico material, sino que genera microdimensiones de bolsillo aisladas. Sumado a la hazaña de Roca de conectar sus hilos con universos como el mundo humano, la sociedad de almas, el hueco mundo y a lo largo de la garganta, la infraestructura inmensamente infinita de Bleach, la capacidad de almacenamiento de esta red no se rige por límites comunes. Es una red de capacidad infinita, el espacio para que las copias de 100 se expandan a la par del tejido del cosmos, haciendo que su existencia sea un sistema de respaldo absoluto e inalcanzable para cualquier guerrero convencional. La inmortalidad de 100 es la imposibilidad de ser borrado por completo. No es que no pueda morir, es que siempre tiene un respaldo listo para reinstalarse en la realidad. Aclaración importante. Hay un detalle en la novela que suele causar mucha confusión. El texto, independientemente de la versión que leas, nos dice que casi todas las copias de seguridad disponibles antes de la llegada de 100 se utilizaron para darle origen a este mismo. Al leer esto, es fácil caer en la trampa de pensar que, al haberse quedado sin copias, el sistema simplemente se agotó y ya no pueden generar más, pero la realidad es otra. Y aquí es donde debemos separar la materia de la información. La materia es finita. Si usas un trozo de madera para hacer una silla, te quedas sin madera. Pero la información no es un objeto material que se consume, es código. Cuando usas un archivo digital para compilar un programa, el archivo original no desaparece ni se desgasta. La información simplemente se duplica y se replica. Que si hayan usado las copias de seguridad para dar origen a 100, significa que se agotó el almacenamiento temporal o el registro de ese momento, pero la capacidad del sistema para volver a reescribir, copiar y generar nueva información desde el código fuente sigue estando completamente intacta. El límite nunca fue la falta de datos, sino el tiempo del sistema para procesarlos. Más allá de la invulnerabilidad, la arquitectura del sistema. Habiendo establecido que destruir su avatar con ataques colosales es un esfuerzo inútil, surge una pregunta obvia. ¿Cómo gestiona exactamente su verdadera esencia la pérdida de un avatar o cuerpo sin que eso afecte el curso de la batalla? La respuesta radica en el complejo sistema interno de 100. A continuación, examinaremos cómo funciona este ecosistema de datos vivo a través de 3 fases clave. La arquitectura y la función. Evitar el desfase.
El sistema de seguridad de 100 no es un simple archivo inerte guardado en un disco duro, sino una inteligencia artificial de mente colmena. ¿Por qué funciona así y no como un respaldo tradicional? Imagina que una copia de seguridad normal es como una fotografía. Guarda tu información de un momento exacto, pero está aislada. Si el avatar de 100 fuera destruido y el sistema usara una copia normal, el nuevo avatar reaparecería con amnesia, ignorando qué ocurrió en los últimos minutos de combate. Para evitar este desfase, sus copias no están apagadas ni separadas. Todas están activadas simultáneamente en el plano exterior, comunicándose constantemente entre sí para formar un solo intelecto gigante, la mente colmena. El cosmos está en constante movimiento y caos, por lo que guardar una copia estática de la información de 100 sería un error crítico. Si se proyectara una versión congelada en el pasado, esta entraría en conflicto con el presente. Por eso, esta mente colmena analiza perpetuamente el flujo de datos del entorno a través de múltiples nodos, asegurando que la información central esté siempre conectada a la realidad actual, manteniendo una continuidad perfecta sin perder un solo microsegundo de memoria. La mecánica de las actualizaciones, el registro continuo. En la informática, cualquier programa que no se actualice eventualmente se vuelve obsoleto y genera errores de compatibilidad. Las copias de 100 no pueden permitirse ser estáticas. Cada vez que su avatar interactúa, la IA colmena compila esa nueva información y actualiza el código fuente original en tiempo real. De esta forma, si el avatar es aniquilado, el sistema no restaura una versión ignorante de hace 5 minutos, restaura una versión que posee el registro exacto de todo lo que experimentó hasta el microsegundo de su destrucción, garantizando una continuidad de conciencia inquebrantable. La construcción de ramificaciones. Para evitar que el sistema colapse frente a un universo impredecible, la red no sigue una única línea de procesamiento de datos, sino que construye ramificaciones actualizadas. Mientras el avatar existe, el servidor en la nube calcula constantemente cientos de fluctuaciones y variables del entorno. Estas ramificaciones son simulaciones de estado. La IA prepara distintas versiones del código de 100 para que, sin importar cuán drásticamente haya cambiado el campo de batalla, el nuevo avatar que se descargue encaje de manera impecable en las nuevas leyes del presente sin sufrir un error del sistema. Pero, en el fondo, todas estas actualizaciones son para algo más. Sin embargo, toda arquitectura, por más avanzada que sea, tiene un techo físico, por así decirlo. Existe un factor técnico que pocos consideran: la velocidad de procesamiento. La gestión de datos de 100 no es un evento automático, ni infinito por así decirlo. Es un proceso que requiere que el sistema registre, analice y ejecute una respuesta. Si un evento ocurre, como ejemplo, en tiempo cero, donde el sistema es anulado antes de que la red siquiera registre la entrada del dato, el procesador simplemente no tiene tiempo para reaccionar, incluso encontrando una barrera en el Ryapsu. Este límite quedó demostrado en su enfrentamiento contra Kenpachi, quien no era un simple adversario, sino una anomalía viviente de Ryapsu. Al chocar contra Kenpachi, el sistema se topó con algo que carecía de sintaxis lógica. No había comandos que leer, ni patrones que descifrar, ni variables que ajustar. Literalmente imaginen esto: tienes un programador concentradísimo trabajando en su código más complejo, cuando de repente cae un palo de agua brutal, una tormenta tan potente que ¡pum!, se le fue la luz a toda la casa. Así fue. Podría seguir programando en la oscuridad, pero no hay un parche que te salve cuando se te apaga el servidor. El Ryapsu no es un dato, es una verdad absoluta. Ante esa presión existencial, la capacidad de respuesta se anuló, revelando que incluso la arquitectura más brillante tiene un límite insuperable ante lo que es, por definición, incomprensible. Y listo, terminamos con la parte de 100, ¿verdad?
De repente me dieron ganas de jugar un videojuego específico. Verán, hace rato estaba presentando un error crítico, amenazando el objetivo principal del videojuego y con destruir el sistema completo. Pero gracias a Dios que el programador lanzó una actualización con parches de seguridad para que ese error, por más persistente que sea, no pueda volver a afectar el juego. Oigan, hablando de videojuegos, ¿alguna vez han encontrado un bug extraño mientras juegan? Es un momento donde algo rompe la lógica y parece que todo se viene abajo. Ahora piensen en esto. ¿Qué hacen los desarrolladores en cuanto detectan ese error? No se quedan de brazos cruzados. Se ponen manos a la obra, analizan qué falló y despliegan un parche diseñado para que por mucho que el error intente aparecer de nuevo, ya no tengan ninguna posibilidad lógica de interferir con el juego. ¿Saben? He estado pensando mucho sobre la naturaleza de los videojuegos y el papel de los parches de seguridad. Cuando juegas algo nuevo y un error empieza a arruinar tu partida, los programadores llegan al rescate y despliegan una actualización. Parches de código que vuelven el juego inmune a ese error específico que trata de ya sea dañar, afectar o detener la finalidad del juego, y así borrando cualquier posibilidad de que este error vuelva a ocurrir o afectar en el juego. Ahora, trasladen esa idea a una escala metafísica. Imaginen que la misma técnica que usaron para herir a alguien un segundo después se vuelve completamente inútil porque el sistema ya fue corregido, blindado y actualizado. Es darse cuenta de que cada golpe que lanzas solo le estás dando a tu verdugo la información exacta que necesita para volverse inmune a ti. Cada ataque no es una lucha, es un tutorial que él está usando para perfeccionar su propia invencibilidad. Ahora díganme, ¿qué creen que sucede cuando alguien intenta aplicar esa misma lógica a la existencia de un ser de información pura? ¿Recuerdan lo que les dije anteriormente? Todas esas actualizaciones también son para algo más, ¿verdad? Para los que estén familiarizados con personajes como Majoraga o el mismísimo SCP-682, sabrán exactamente hacia dónde me dirijo con solo una frase. Exacto. 100 grams se adapta. Roca Paramia. Roca fue creada por Sayela Puerro Grans como un clon herramienta para almacenar datos y fragmentos de su propia alma. Cuando Sayela Puerro se convirtió en el espada número 8, lo cual ocurre años antes de la línea temporal principal de Bleach, él la considera desecho, inservible y la abandona en el hueco mundo. Tras ser descartada y dada por muerta, Roca vagó por el hueco mundo y el mundo humano, para no desaparecer debido a sus graves heridas y su inestabilidad espiritual. Roca comenzó a interactuar con el entorno de manera casi instintiva. Al usar su habilidad para conectarse con la materia espiritual, Reichi, y los recuerdos de las cosas para mantener su propia existencia, sus hilos invisibles de información se fueron entrelazando y esparciendo con el tejido mismo del mundo humano, el hueco mundo, la sociedad de almas y la garganta. Sus hilos terminaron conectando con una cantidad absurda de información, almas y objetos en múltiples dimensiones. Esto es lo que le permite en la novela recrear técnicas devastadoras, como el ser oscuras de Ulquiorra, ya que sus hilos habían registrado e integrado la información de dichos eventos directamente en su red de datos. Para finalizar con la parte de Roca, es imperativo comprender que los hilos de Roca Paramia no son simples fibras de seda espiritual. Los hilos de Roca están imbuidos con el poder de la negación, operando bajo el principio de aislar dimensiones y rasgar el tejido mismo del espacio-tiempo, como se mencionó antes. Los hilos de información de Roca trascienden la simple copia de habilidades. Si no tuviera una limitación al momento de descargar técnicas
complejas de personajes que son mucho más poderosos que ella, ya que hay que aclarar que, aunque sea una base de datos definitiva, su cuerpo tiene límites. Es como si, por ejemplo, intentaras descargar un juego de los más avanzados, actualizados y de última generación en una de las computadoras de primera generación. Simplemente colapsaría al momento de tratar de descargar todo eso. Pero si de repente no hubiera tenido esta limitación, lo más probable es que pudiera llegar a hacer lo que voy a decir a continuación. Al estar sus hilos entrelazados con el poder de exclusión, se fusionan con el registro conceptual del cosmos, permitiéndole obtener una vasta información de los sucesos que pasaron en cada rincón que lleguen y conecten sus hilos. Bueno, eso es algo que también puede hacer, pero de manera inferior, por así decirlo. Pero si tomamos en cuenta lo que ya les estoy diciendo, incluso podría descargar conceptos si no tuviera esa limitación, entendiendo que un concepto es la suma total de la información ontológica de un ser y que su existencia física es apenas una proyección de dicha información sobre el tejido mismo del mundo. Roca se convierte en un conducto capaz de procesar y manifestar la esencia absoluta de la realidad. Esta naturaleza le permite a la red ignorar las distancias físicas y propagarse dimensionalmente, punteando y fusionándose con el tejido mismo de la realidad en el mundo humano, en la sociedad de almas, el hueco mundo y la garganta, aunque esto también es algo que lo hace, pero claro, como les digo, de escala inferior, por así decirlo. En definitiva, el papel de Roca para mí en esta ecuación es el de la matriz de soporte vital e informativo. Pero vuelvo y repito, lo de los conceptos es algo que hasta donde yo recuerde ella no hizo, debido a su limitación. Teniendo en cuenta que en el video del Mugetsu, así le voy a decir el que está apareciendo en pantalla, tomé en cuenta el enfrentamiento entre Roca y Cien, aquí voy a saltar ese enfrentamiento. Sin embargo, voy a analizar cómo termina y explicar por qué en ningún momento 100 Grams hizo todo lo que dije. Sin embargo, si no has visto el video del Mugetsu, lo más probable es que no entiendas a lo que vamos a ir ahorita. Llegados a este punto, y recordándoles que solo soy un fan más de esta obra tratando de desentrañar sus misterios, que por supuesto puedo cometer errores en mi interpretación, quiero invitarlos a ver la acción de Roca desde una perspectiva mucho más profunda. Muchos podrían preguntarse si Roca es la base de datos definitiva porque no pudo copiar el Mugetsu a la perfección. Para entender esto, debemos dar un paso hacia la filosofía oriental y separar la realidad en dos conceptos, lo condicionado y lo incondicionado. Tanto Cien como Roca, a pesar de su poder abrumador, son seres condicionados. Existen bajo las reglas de la dualidad. Hay un yo y hay un otro. Hay datos y un disco duro. Hay un ataque y defensa. En la filosofía budista, a esta necesidad constante de separar, clasificar, archivar y entender todo mediante el pensamiento se le conoce como el ego. Roca procesa el mundo a través de ese ego intelectual. Ella necesita que todo tenga un código, una forma y un límite para poder descargarlo. El problema es que la técnica que intentó copiar proviene de un estado de conciencia incondicionado. El Mugetsu nace de la vacuidad absoluta, un estado donde no hay dualidad, no hay sujeto ni objeto, no hay límites ni datos que puedan ser leídos. Es la nada que lo contiene todo, por así decirlo, y lo incondicionado simplemente no puede ser procesado por una mente condicionada, de la misma forma en que no puedes meter el océano entero dentro de un vaso de agua sin que el vaso colapse. Hay un concepto muy hermoso en el Zen que nos dice: no confundas el reflejo de la luna en un charco de agua con la luna real en el cielo. Cuando los hilos de Roca intentaron conectarse a esa técnica, su sistema no tocó la luna real. Lo incondicionado escapa por completo a sus sensores. Lo que Roca leyó fue solo el reflejo, la cicatriz residual que esa técnica dejó en el campo de batalla. Por eso, lo que ella asimiló fue únicamente una brizna infinitesimal. Roca, atrapada en los límites de su propio intelecto, creyó que esa pequeña cicatriz de Reiatsu era la técnica completa. Descargó los datos visuales, recreó la apariencia, exactamente igual que cuando alguien descarga un juego que no es el original. Por fuera se ve igual,
los colores son los mismos, pero al ejecutarlo te das cuenta de que está vacío, de que le falta el código fuente original, el alma divina del creador. No es que Roca sea débil o que su red haya fallado, es la lección más hermosa y trágica que nos deja esta parte de la obra. No importa cuántos millones de datos acumules en tu mente, el intelecto y el pensamiento nunca podrán rozar ni comprender la vacuidad absoluta. Por eso ocurre lo que ocurre. Cuando Roca intenta copiar la técnica del Mugetsu, casi todo su cuerpo colapsa por completo. Y esa copia fue suficiente para acabar con la versión más poderosa de 100 grams, vamos a decirlo como la versión adulta, y para después aparecer como un niño. Hago un pequeño paréntesis aquí. Cuando menciono que Roca logra replicar apenas un menos del 1% del Mugetsu, lo hago únicamente como una herramienta práctica, un recurso visual para que logren categorizar la inmensa brecha que existe. Pero si somos estrictamente analíticos, incluso decir que logró copiar un 0.00% sería un error. La vacuidad absoluta no obedece a las matemáticas, no es un número, ni un porcentaje, ni una escala de poder. Es la fuente misma que permite que todos los números, los conceptos y la existencia misma puedan existir. Es lo incondicionado. Lo que Roca capturó con sus hilos no fue ese estado absoluto, sino apenas un residuo de su naturaleza, lo justo y necesario para afectar a 100 grams dejándolo como un niño. Quería dejar esto claro para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando y no reduzcamos algo tan inabarcable a una simple cifra. Ahora sí, hora de explicar qué pasó realmente en la mente de 100 grams en toda la novela, para entender el porqué de su derrota y su frustración de ser incompleto. Anatomía del código fuente, psicología y neuroplasticidad del trauma de 100. El origen del ruido. ¿Quiénes eran los hermanos Grams? Para entender el caos mental de 100, primero debemos hacer una disección de su código fuente, las dos almas que se canibalizaron para darle vida. C.J. Porro Grams era un científico consumido por un narcisismo patológico y una crisis existencial absoluta. Despreciaba la vida biológica y modificó su propio ser buscando una perfección artificial, desarrollando una total incapacidad para la empatía. Su hermano era la faceta antisocial y salvaje de la ecuación, compartía la desconexión con la realidad de su hermano, pero operaba desde una brutalidad pura, viendo a los demás seres como simples herramientas sacrificables. Cuando el C.J. Porro decidió editar su propia alma y devorar a su sangre para fusionar sus esencias, creó una psique sintética inestable. El impacto anatómico, psicología y neurociencia de la fusión. Desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología del desarrollo, 100 no nació como un lienzo en blanco, sino como una impronta neural traumática. Al fusionarse, los cerebros y memorias de los dos hermanos no se sumaron de forma armónica, se entrelazaron como dos señales de radio en la misma frecuencia, generando un ruido cognitivo ensordecedor. Psicológicamente, 100 heredó el trastorno obsesivo por la imperfección del científico y el impulso violento del salvaje. 100 no tuvo una infancia cognitiva para desarrollar mecanismos de defensa saludables. Despertó con el sistema nervioso de un dios de la información, pero con los sesgos, paranoias y traumas de dos mentes psicópatas al borde del colapso. Neuroplasticidad desbocada y la búsqueda de homeostasis. Aquí es donde la neuroplasticidad explica su desesperación por Roca, la base de datos. La neuroplasticidad es la capacidad de un sistema para moldearse y adaptarse según la información que recibe. En el caso de 100, su plasticidad está hiperactiva, intentando procesar miles de datos nuevos por segundo, pero sus únicos mapas mentales para interpretar esos datos eran los recuerdos de los hermanos. Esto genera un estrés neurobiológico crónico. 100 sentía una agobiante inestabilidad interna porque su sistema detectaba que su hardware de información pura no encajaba con el software corrupto y fragmentado que había heredado. Su urgencia por devorar a Roca no era ambición, era una búsqueda desesperada de homeostasis, el equilibrio biológico.
Su sistema interpretaba que la base de datos de la chica era el único parche de actualización, capaz de consolidar sus conexiones sinápticas, silenciar el trauma de los hermanos y estabilizar su mente colmena antes de que el pánico y el ruido de su propio software lo hicieran colapsar por completo. Ahora, si llegados a este punto estás pensando, bueno, pero aunque no estuviera consciente de su propia naturaleza, era muy fuerte, ¿por qué no hizo algo más destructivo? ¿Por qué no demostró hazañas más de personaje roto? Piensen en lo que están pidiendo. Literalmente le están exigiendo lógica a un niño recién nacido que ni siquiera sabe lo que es. Oye, eso me recuerda a alguien. ¿Recuerdan a la Indominus Rex y la descripción que tuvieron sobre ella? Fabricaron un híbrido genético. La tuvieron en cautiverio. Está viendo todo esto por primera vez. Ella ni siquiera sabe lo que es. Así que matará todo lo que se mueva. Pero es que el animal está contemplando su propia existencia. Aprende su lugar en la cadena alimenticia y no creo que quieran que lo descubra. Si aplicamos un poco de psicología o neurociencia y neuroplasticidad básica, sabemos que la información temprana es lo que moldea cómo un individuo percibe su entorno. Tus acciones, decisiones y pensamientos nacen de cómo interpretas el mundo que te rodea. El problema de Cien es que su única fuente de información sobre el mundo, su único filtro para ver la realidad, eran los recuerdos de dos hermanos con crisis existenciales severas. Su mente se formó mirando a través del lente de dos seres consumidos por el miedo a la imperfección, y para rematar la tragedia, con la psique inestable, cero entendimiento del mundo y literalmente días de haber nacido, el amigo no tuvo mejor idea que ir a caerse a golpes directamente con un admin del server y de tener la mala suerte de enfrentarse con una copia de una técnica de otro admin, por así decirlo. Para que lo visualicen mejor, imaginen esto. Le acaban de dar a un niño pequeño las llaves de la corporación tecnológica más avanzada del universo, una infraestructura con IA de mente colmena, copias de seguridad que se actualizan y se expanden exponencialmente, creando nuevas ramificaciones y adaptándose en tiempo real a cualquier error o ataque que sufra el sistema. Un poder absoluto, pero el niño no tiene ni idea de qué hacer con eso. Su única guía son los recuerdos de sus dos hermanos, cuya crisis de imperfección básicamente equivale a la frustración de haberle tirado todos sus recursos al banner de un juego gacha y que no le salieran sus personajes favoritos. Entonces, ¿qué hace el niño? Ignora por completo el imperio digital que tiene a su disposición, busca una sola computadora y abre ese mismo juego, porque es lo único que conoce. Y como tampoco tiene a ese personaje, él también hereda esa frustración, se siente incompleto. Así que ahí se queda, jugando frustrado frente a una pantalla, enfocándose en un capricho, sin darse cuenta de la magnitud divina de la empresa que tiene literalmente a sus espaldas. Pero si Cien llegaba a devorar a Roca y a hacerlo, entonces sí hubiera sido el ser perfecto, ¿verdad? Bueno, tengo que ser completamente honesto contigo. En este mundo, nada es perfecto. Tal vez sea una frase trillada, pero es la realidad. Justo por eso los hombres ordinarios buscan el concepto de la perfección para sentirse superiores. Pero en el fondo siempre me pregunto cuál es el significado de ser perfecto. Y la respuesta que obtengo es nada. No significa nada. La verdad de las cosas es que desprecio la perfección. Si algo fuera perfecto, se acabó. Significaría que no hay lugar para la imaginación, no habría espacio para la inteligencia, para la capacidad, para mejorar. ¿Lo entiendes? Para hombres de ciencia como nosotros, la perfección es un callejón sin salida. Siempre hay que buscar ser mejor que todos los demás, pero no perfecto. Los científicos se torturan con la idea de alcanzar la perfección.
Esa es la clase de criaturas que somos. Nos deleitamos intentando llegar más allá, intentando alcanzar algo que al final debemos aceptar que podría ser inalcanzable. Ahora, ¿qué pasará con Cien? Bueno, hasta donde se sepa, Cien se marchó con este grupo de niños, los pícaros. Pero bueno, iniciando por fin Cien su verdadera identidad emergente. Solo que simplemente dejando a imaginación de cualquiera lo que probablemente pasaría más adelante. La paradoja de Cien Grans. Cien Grans es ese típico villano que la comunidad suele infravalorar porque fue derrotado de solo un golpe, haciéndolo parecer débil. Sin embargo, cuando analicemos su infraestructura de datos, sus copias de seguridad en aumento exponencial, el mundo humano, la sociedad de alma, el mundo y la garganta, su inmortalidad conceptual y adaptación, te das cuenta de que la realidad es todo lo contrario. Cien no era débil. De hecho, era un jefe final prácticamente invencible que rompía las reglas del juego. Su única desgracia fue convertirse en el vivo ejemplo del meme "no era débil". Solo se enfrentó al admin del server, el legado de una marioneta con alma. Detrás de la caída de Cien Grans y de la manifestación de este vacío, se encuentra el acto de heroísmo más puro de la novela, el sacrificio de Roca para mí, aquella que comenzó siendo una herramienta sin voluntad, una red de información fría en el hueco mundo, terminó encontrando su propia humanidad, al elegir fragmentarse y dar su existencia para canalizar el poder que salvaría a los demás. Roca dejó de ser un objeto para convertirse en un alma real. Su historia y su entrega final le dan el sentido definitivo al título de esta obra, recordándonos las palabras compartidas con Don Kanonji, que resuenan como el eco eterno de esta novela: los espíritus siempre estarán contigo. Antes de terminar, quiero hacer un pequeño apunte. Sé que hay parte de la comunidad que debate si los eventos de los espíritus siempre estarán contigo son canon o no, pero aplicando lógica básica, la novela "No debes tenerle miedo a tu propio mundo", supervisada por el propio Tite Kubo y considerada canon indiscutible, hace referencias directas a los antiguos kenpachis y a eventos de esta historia. Sería completamente ilógico que la obra canon construya su cosmos basándose en eventos que nunca ocurrieron. Los datos están conectados y son oficiales. Y para aquellos que aún duden de la canonicidad de estos eventos simplemente porque el autor no lo ha declarado de forma explícita, los invito a recordar cómo funciona realmente la narrativa de Tite Kubo. Como exploramos a fondo en el análisis del Mugetsu, Kubo rara vez entrega las respuestas en bandeja de plata. Su estilo se basa en esconder fragmentos, en no explicar todo de manera directa y en confiar plenamente en la capacidad deductiva de su audiencia para conectar los puntos por sí mismos. Esperar que él confirme cada detalle con palabras literales es no entender la propia naturaleza de su obra. Como nota final, dejó sobre la mesa los próximos dos expedientes: el análisis de Senjumaru y su Bankai y el estudio del enfrentamiento entre Ichigo Aizen y Iwash. Sin embargo, estos archivos tardarán un poco en ver la luz. Como ya saben, el anime está expandiendo el canon con muchísimo contenido original, y todo apunta a que el cuarto core en particular vendrá cargado de nueva información. Por esta razón, el registro de Senjumaru probablemente lo liberaré cuando estemos a la mitad o a finales de esta etapa de la animación, para poder recolectar y procesar todos los datos nuevos. Por otro lado, el análisis de la batalla contra Iwash definitivamente no saldrá hasta que el anime concluya por completo. Hay fuertes indicios de que presenciaremos algo inédito en ese cierre, y sería un error de mi parte intentar armar el rompecabezas sin tener esas piezas finales. Después de todo, estamos hablando de un enfrentamiento entre seres con capacidades y poderes sumamente extensos, aunque a simple vista la escala física no lo aparenta. Toca ser pacientes y dejar que la obra hable primero. Para cerrar este análisis sobre Cien y Roca, me gustaría dejar una última reflexión en voz alta. Si alguien intenta acercarse a Bleach usando únicamente la métrica del Power Scaling, tengo una mala noticia: nunca logrará descifrarlo por completo.
y si cree haberlo logrado, lamento decirle que no es más que una simple ilusión, una limitación autoimpuesta por el simple hecho de querer medir un océano infinito a través de una sola línea recta. Quienes nos hemos tomado el tiempo de analizar esta obra a fondo, sabemos que los niveles de poder, aunque funcionen como la base estructural para dar origen y reglas, ya sea como el Chikai, el Bankai, los Gados y eso, son, en realidad, lo menos importante aquí. El Power Scaling no es el motor de esta historia, es simplemente su complemento. Lo que verdaderamente define y sostiene a Bleach se compone de pilares mucho más profundos. El simbolismo, la poesía, la melancolía literaria, el arte visual, el expresionismo, la psicología y la compleja anatomía del trauma, la filosofía y el existencialismo puro, entre otras cosas iguales que esta. El reciente vistazo a la animación del cuarto core lo deja más claro que nunca. La dirección se está volcando por completo hacia el arte visual y la atmósfera conceptual, por encima de la simple lógica matemática de los combates. Sé perfectamente que la gran mayoría de la industria nos ha acostumbrado a consumir obras donde las escalas de fuerza son una prioridad absoluta o una de las cosas más importantes, pero que ese sea el guión universal de la mayoría no significa que todos los autores deban seguirlo al pie de la letra. Por eso, mi invitación al cerrar este expediente es simple. Los invito a ver Bleach por lo que verdaderamente es y no por lo que se ve a simple vista. Esta visión tan reducida no es nada nuevo. De hecho, la filosofía oriental lleva milenios describiendo esta limitación del pensamiento con una exactitud escalofriante. En el taoísmo existe un pasaje que lo resume a la perfección. No puedes hablar del océano a una rana que vive en un pozo, porque está limitada por su espacio. No puedes hablar del hielo a un insecto de verano, porque está limitado por su tiempo. No puedes hablar del Tao a un erudito dogmático, porque está atado por sus propias enseñanzas.